Tecos y Spy de Columpiar la danza, la idea es preguntarnos cómo está el cuerpo en el entorno educativo, es preguntarnos cómo están sus cuerpos, cómo se mueven, cuáles son las coreografías que tienen preestablecidas en el entorno educativo, conocerlas, que nos las enseñen y luego cómo hackearlas. Me gustó cuando cambiamos de aula a 5 años porque me di cuenta de que ya crecí mucho y ya no es como antes. Y también me ha gustado de hacer muchos movimientos. Soy Azucena Abril, soy de la compañía Bravas. Lo que hemos hecho ha sido un taller que se llama Animal Fantástico, en el que a partir de la obra del artista Remedios Varo comenzamos un proceso de creación escénica. Enseñamos a los alumnos y ellos a partir de ahí comienzan a crear una serie de relatos que después interpretan. Yo intento incentivar su trabajo de una manera totalmente autónoma, que sean ellos los que creen, sin yo condicionarles, no, pues esta historia tendría que ser de esta manera, tendría que ser de esta otra. Poco a poco se van consiguiendo pues llegar a acuerdos y juntos crear una historia en colectivo. Somos el colectivo Viridian y trabajamos en la intersección entre arte, ecología y ecofeminismo. Nuestro proyecto se titula Efecte Taronja y busca promover el consumo de fruta de temporada y ecológica entre el alumnado. Me ha gustado usar frutas para pintar. Ha sido muy enriquecedor porque hemos trabajado internivel con alumnos de Aula Hueco también. Hemos salido fuera del centro, hemos visto un lugar donde se cultiva de manera respetuosa con la tierra y con el medio. Es interesante el hecho de que hayamos ido al huerto, han tenido una experiencia, ¿no? De alguna forma han vertido su experiencia previa. Creo que ha sido pues, un cambio de mirada en el alumnado, así que estamos todos contentos y felices de haber vivido este Efecte Taronja. Con el proyecto Simbiontes lo que se trata de conseguir es que los alumnos se planteen como investigadores del futuro y de alguna manera descubran especies nuevas del planeta Tierra en un futuro muy lejano. Para la residencia unimos conceptos entre biología, ciencia y arte y con esas metodologías híbridas lo que tratamos es de impulsar la creatividad de los alumnos por medio de diferentes técnicas. Lo que me ha gustado es pintar para los simbiontes y todo eso. Lo que más me ha gustado es pintar la hoja para poner el simbionte y ponerlos al sol. Yo creo que es bastante importante por el hecho de cambiar un poco lo que es la metodología y la forma de enfocar una actividad curricular para que ellos estén más motivados y centrados en lo que están haciendo y aprendiendo. Este proyecto en realidad aborda fundamentalmente el tema del lenguaje, el sentido literal, el figurado, pero también muchas simbologías. Imagínate que tú dices de un disfraz de luces, pues entonces tienes que hacerte un disfraz que sea al estilo literal, como de luces literalmente. Y bueno, el tema de la moda también tenía su apartado, por supuesto, de denuncia de la no sostenibilidad de la industria de la moda. Hay que reciclar la ropa o las cosas que ya no vayamos a utilizar. Creo que es importante porque en un proyecto de estas características se pueden abordar perfectamente
muchas áreas del currículo y de una manera mucho más profunda y más experimental y más directa. El alumnado en general lo disfruta y aprende muchísimo más que haciendo exámenes o aprendiendo lecciones por compartimentos estancos de asignaturas. Cuerpo a Cuerpo es un laboratorio de exploración corporal y de co-creación de una audioguía que invita a probar acciones no habituales por la escuela. Está organizada en 3 fases, que son la escritura, la cartografía y la grabación sonora. Y para trabajar lo que hacemos es utilizar metodologías y herramientas de la performance, de la danza, del sonido y de la escritura creativa. Es bastante interesante porque experimentamos las sensaciones y las cosas que hacemos con nuestro cuerpo. Creemos que también para los coles es una oportunidad súper rica porque bueno, como artistas introducimos factores disruptivos al trabajar con lenguajes o herramientas del arte contemporánea en un contexto escolar y dentro de un currículum que no está habituado a trabajar en este tipo de temáticas. Soy Aris y junto a Aris Pensas y junto con Rosana Sánchez trabajamos como Rosana y Aris. Este proyecto es como una continuación de varias ideas que hemos tenido los últimos años y trabajando con literalmente lo que sería una residencia artística. Entonces lo que proponemos es ocupar un sitio, parasitarlo y que a partir de allí genera una actividad o genera un cúmulo de cosas diferentes que pueden suceder con la participación de diferentes alumnos. He aprendido a hinchar un hinchable y nos hemos metido y nos hemos divertido mucho. El proyecto que estamos llevando a cabo aquí se llama Bienvenidas al Plantoceno. Entonces el proyecto consiste en un acercamiento a la vegetación, tanto de un punto de vista familiar. Hemos trabajado con las plantas con las cuales el alumnado tenía un vínculo familiar o emocional o afectivo, con la vegetación presente en el barrio. También hicimos el plantoceno, que nos gustó mucho, y las hojas que las pintamos de azules y me gustó mucho. Entonces es una oportunidad para ellas de ser ellas mismas creadoras, ¿no? No están haciendo ejercicios de clase, sino que están creando algo. Es una intervención que es para todo el barrio, ¿no? Entonces crean, y no solo para ellas mismas, no solo para la clase, ¿no? Para toda la comunidad educativa y para el barrio también. Me gustaría que se hicieran más talleres en muchos colegios. Soy Mar, soy parte de la cooperativa Hacemos 98, el programa se llama Proxim y junto a ellas lo que hemos hecho ha sido un proceso de codiseño en el que hemos pensado juntas qué temas nos parecen interesantes del ámbito de la educación mediática que podemos encontrar en plataformas digitales y en entornos de redes sociales que nos llaman más la atención en relación al feminismo, ¿no? Cómo nos expresamos, cómo hablamos en este tipo de entornos digitales. Finalmente, este proceso de codiseño ha dado lugar a una intervención en su instituto de Hernia Moda. Es una marca de moda que han diseñado ellas, unos vestidos. A ver, ha estado bastante interesante porque es algo que nunca hemos hecho y en verdad pues viene bastante guay pues como hacer que los alumnos se sientan un poco, no sé, como... más involucrados, Sí, ¿no? exacto. Yo recomendaría que se hagan en otros sitios
Nosotros hemos hecho el desfile de modelos, pero en otro instituto pueden haber pues otras ideas. Trabajar con Taso con ciclos formativos, prácticas artísticas y sobre todo pensar sobre activismos contemporáneos, generar una reflexión que va más allá de las materias que suelen tratar y del currículum, que muchas veces está muy imbricado, está muy cerrado. Con estas residencias o con estos proyectos logramos generar un conocimiento más transversal a través de las artes. La meva escola, les meues regles, és un projecte que hem fet en l'escola Alejandra Soler i en un grup motor que era el grup de segon de primària. I volíem, mitjançant una narrativa fantasiosa, no? De com li contaries què és una escola a algú que no la coneix, no? En una història d'una persona extraterrestre. I això és el que ha mobilitzat que se replantejaren si algunes normes han de ser així o no, incloses les normes estructurals socials, no? Com qui té més rol de poder a classe, no? Si hi ha un espai al pati que utilitzem més els xiquets o les xiquetes. És important realitzar projectes que des de l'art, no? Com des de la plataforma de ser una residència artística, realment permeten trencar les dinàmiques de la rutina escolar i plantejar coses que en uns altres ambients pensem que serien igual massa burocràtiques o on la comunitat educativa no participa. Pensem que en el format de residència artística sí que s'obrin a vegades escletxes on sí que pots clavar-te per a repensar coses que si no seria molt difícil entrar a debatre en una institució.